Esta revelación y desarrollo espiritual la voy a desglosar en algunas partes, en algunos temas. Mira, por ejemplo, cuando hablamos de revelación, seguramente si tú viniste hace dos domingos, te ponía el ejemplo de cuando usábamos las cámaras fotográficas. Le ponías un rollo, ¿cierto? Yo no sé cuántos lo conocieron, no fue de mis tiempos. Pero le ponían un rollo, tomaban las fotos, cuando se acababa las fotografías, lo tenías que llevar al fotorrevelado. Ellos lo metían en un cuarto oscuro, sacaban el rollo para que no se velara y lo metían a líquidos y de ahí tenían las fotografías, ¿cierto? Ok, bien, pues la verdad que cuando te daban los negativos, tú tenías que verlos a contraluz para que pudieras identificar qué fotografía era. Algo así se trata la revelación. Por eso el revelado de fotografías, la revelación de la palabra, muchas veces tenemos que estar con la claridad de la luz de la palabra. Tenemos que entrar a la palabra, el agua viva de la palabra, para que se nos revele esa identidad. ¿Sí me explico? Y cuando se nos revela esa identidad, todo cambia. Mira, yo no sé, papás, hombres que están acá, padres. Yo no sé por qué, si te has preguntado por qué Dios nos dio a nosotros la paternidad terrenal aquí en la tierra. ¿Por qué no a la mujer? Porque a lo mejor alguien va a decir, pues ellas son madres, ok. Pero Dios instituye la paternidad terrenal, ¿sabes para qué? Para reflejar la paternidad celestial. El Padre que tenemos en el cielo debe de reflejarse en la tierra a través de ti, papá. ¿Me escuchó? A través de nosotros se tiene que revelar la revelación, la identidad de Padre Celestial. ¿Qué significa esto, varones? Significa que tú y yo debemos ser la imagen de Dios en la tierra. Eso es lo que significa. Ahora, el corazón de Dios siempre ha sido tener una familia numerosa, donde Él actúa como padre, como papá, brindando identidad, propósito, brindando seguridad incondicional. ¿A quién? A sus hijos. Y para esto quiero ir a un versículo que se encuentra ¿en dónde? En Gálatas, por favor, Gálatas capítulo 4, versículo 6. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Ok, por cuanto son hijos, Dios envía a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, el cual clama, Abba, Padre. Pon mucha atención a esto. Yo sé que algunos identifican la palabra Abba. ¿Qué significa Abba? Abba significa papá. Abba significa papi. Eso es lo que significa Abba. Yo sé que algunos, no, pastor, Abba era un grupo de los 80s que cantaba Chiquitita. Amén. Ay, Dios santo, amén. Abba es la palabra en griego que se traduce papá. Ahora, lo tengo que decir a ustedes. Les voy a desafiar a todos que a partir de hoy, en tus oraciones, si tú le llamas padre, ya no le digas padre, dile papá o dile papi. ¿Puedes? Es que si tú lo empiezas a hacer así, hay mayor cercanía, hay mayor confianza. ¿A poco no cuando tus hijos te quieren pedir dinero te dicen papi, papito, papacito? No, bueno, papacito te lo dice tu esposa, ¿verdad? Cuando te quieren pedir más lana. Pero la verdad es de que hay mayor cercanía, hay mayor confianza, hay mayor intimidad con la palabra Abba. Ahora, yo no entiendo, ¿verdad? Hay gente que, Abba celestial. No, no le digas así tampoco. Abba, para empezar, no es nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje es papá, papi.
¿verdad? Porque de repente yo encuentro, oh Yeshua HaMashiach. Estamos en México, hombre, tranquilos. Porque hay algunos que se quieren judaizar, ¿verdad? Aquellos varones que se quieren judaizar ya saben la característica de los judíos. Quien entendió, entendió. Ok. Ahora, muchas veces nuestra percepción de Dios se distorsiona. ¿Sabes por qué? Por las heridas causadas por figuras de autoridad. Yo no sé si tú tenías la confianza de acercarte con tu papá cuando llegaba a casa. Pero hay familias que cuando llegaba a casa, el padre, todo se ponía en silencio. Todo tenía que estar ordenado. Es más, mamás, espero que no me maten, no me crucifiquen, pero hay madres que, híjole, hacen que nuestros hijos nos vean como lo peor. Ya va a llegar tu papá y vas a ver que cuando llegue tu papá te va a decir y va a hacer esto y va a hacer aquello. ¿Sí o no, varones? Por favor, mamás, no colaboren con eso. ¿Por qué? Porque nos dejan en una mala identidad con nuestros hijos. Así es que ahora, en algún momento voy a expresar algo muy familiar de nosotros. En algún momento, mi esposa, Ana era una pequeña. Cuando yo llegué a casa, me dijo, oye, tu hija hizo esto y hizo aquello. Y yo le dije, oye, ¿y por qué no la corregiste? Corrígela tú, me dice. Digo, pero tú y yo tenemos la misma autoridad en ella. Madres, tranquilas, no se enojen, por favor. Pero es una verdad. Creo que es un error que tu mamá esperes a que el papá llegue para corregir a tus hijos. A menos de que no puedas con ellos. ¿Sí me explico? Y sería importante que tú pues seas parte de la educación de tus hijos. ¿Sí me estoy explicando? Ahora, escucha bien. Nuestra percepción de Dios se distorsiona por las heridas causadas por las figuras de autoridad, como tu papá, como tu abuelo, como tu tío, como tus maestros, no lo sé. La autoridad ausente, la autoridad estricta o algunas autoridades fallidas que hemos tenido. Y para experimentar la verdadera revelación del Padre, y voy a entrar a términos, a asuntos complicados. Para experimentar la verdadera revelación del Padre, tenemos que hacer dos cosas. Número uno, tienes que perdonar a tus padres. Tienes que perdonar a tus padres. ¿Por qué? Porque si no los perdonas vas a seguir teniendo ese coco y a decir, no, es que mi padre me dijo así y me hizo sentir así. Ya perdona todo tu pasado. ¿Tus padres cometieron errores? Sí, y te digo algo, jóvenes que no son padres todavía, algún día también ustedes se van a equivocar. O no, padres adultos que estamos acá. Todos nos equivocamos. Y eso es importante entenderlo. Todos nos equivocamos. Es por eso que si tú no perdonas a tus padres hasta el día de hoy, o sigues teniendo ese coco, ¿verdad? Que no, es que mi mamá nunca me quería, siempre se iba a abrazar a mi hermano y a mí no me abrazaba. Vaya, tranquilo ya, perdónalo. Porque perdonar libera el dolor causado por tus padres terrenales. Te vas a hacer libre de ese dolor que por mucho tiempo has tenido. Y número... ¡Ay! Le dije de relajo, dame un frappé y mejor. No tenga envidia, por favor, que los envidiosos no van a entrar al reino de los cielos. Frappés para todos. Vaya al Oxxo y allá. Ok, perdonar. La segunda cosa que tenemos que hacer es renovar tu mentalidad. Porque si no renuevas tu mentalidad, vas a seguir pensando como aquel joven, como aquel niño herido, como aquel niño berrinchudo.
Yo siempre que hablo del perdón digo esto, ¿verdad? A veces estás ahí hasta que te venga a pedir a perdón ese hombre que te hirió. Mira, a lo mejor ese hombre ya se murió. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir manteniendo ese rencor? Mejor perdónalos. Por eso tienes que renovar tu mente. Permitir que la verdad de la palabra reemplace tus ideas limitadas sobre el amor y sobre la autoridad. Eso es algo que tenemos que hacer. Ahora, cuando el Espíritu Santo trae esta revelación, se produce un cambio en el estado espiritual y se potencializa totalmente. ¿Por qué? Porque ahora te puedes acercar con confianza a Dios. No lo ves como ese Dios que te va a regañar, que te va a castigar, que va a decir esto y esto. No, lo vas a ver vas a ver a un padre en Dios. Y por eso la revelación de la paternidad de verdad se potencializa cuando tú entiendes esa revelación. Se produce en tu vida espiritual un cambio radical. Se pasa de la orfandad. Sí entendemos que es orfandad, ¿verdad? Estar en soledad, no tener a alguien que te cubra, que te levante, que te sostenga. Se pasas a la orfandad. Y la orfandad, alguien la definió como vivir por esfuerzo propio y sentir soledad. Pasas de la orfandad, cuando entiendes la revelación de la paternidad, de la orfandad a la adopción. Porque tú y yo fuimos hijos adoptados por Dios. Vaya, creo que hay un poquito más. Dios mismo nos compró con la preciosa sangre de Jesús. Y eso es lo más maravilloso. Ok, son dos cosas que tenemos que entender. Ya no puedes estar solo. ¿Por qué? Porque tienes a Dios, el Padre eterno, que mira, tú y yo nos vamos a morir y el Padre seguirá siendo Padre. Es la realidad. Entonces, cuando tú entiendes este asunto del cambio de identidad, de hijo, porque a lo mejor no te sientes hijo, tú eres hijo de Dios. Y tienes un Padre que te acepta, que te recibe, que te ama. Amén. Cuando tú entiendes eso, se pierde el temor al castigo para que tú puedas operar en el amor perfecto de Dios. Primera de Juan capítulo 4 verso 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme, ¿qué dice? Mucha atención aquí. Cuando hablamos en la Biblia, amor, no estamos hablando de ese sentimiento, ay, amor, como Doña Florinda y el profesor Girafales. No. Cuando hablamos en la Biblia de amor, ¿a quién se refiere? A Dios. Dios es amor. Entonces, si lo volvemos a leer, en Dios no hay temor. En tu papá, cuando estás con tu papá Dios, no vas a tener temor. Sino que el perfecto Dios echa fuera el temor. Entendemos ya distinto, ¿verdad? Porque a veces, ay, el amor, ay, qué lindo, ay, qué romántico. No, déjate de cursilerías. Eso no es amor, Dios es amor. Porque mira, si basas tu vida en el sentimiento del amor, el amor no es un sentimiento, el amor es Dios. El problema del sentimiento, los sentimientos cambian o no cambian. Claro. Ese es el asunto por la cual tenemos que entender que en Dios no hay temor, sino que el perfecto Dios echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí. Cuando tú temes por acercarte a Dios, te castigas tú solo. ¿Por qué te castigas tú solo? Porque no, es que Dios no me escucha. Hermana, usted ore por mí, porque yo he orado, pues, pero no, Dios no me escucha. Y ese es tu castigo. Piensas que Dios no te ama. Te sientes rechazado por Dios. Y ese es un problema. Ahora termino. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en Dios. Si agarramos mal la onda cuando le cambiamos la palabra amor por Dios, ¿verdad? Esa es la realidad. Si tú tienes temor a que Dios no te oye,
Si tú tienes temor a que Dios te abandone, es porque no has sido perfeccionado en Dios. O en otras palabras, pocas palabras, no conoces todavía a Dios como Padre. Ese es un punto muy vital. Ahora, ¿cuáles son los frutos de la revelación de la paternidad? Te quiero decir 3 frutos. Número 1, tienes libre acceso. Tienes libre acceso ante el Padre cuando entiendes la paternidad. Porque mira, yo encuentro personas que, hermanito, ore por mí, Salvador, ora por mí, ¿no? Porque mira. Y de repente después de decirle a él, Luis, Carlos, perdón. Es que son un montón y ahora ya no me aprendo los nombres. Cuando lleguen a mi edad me van a entender, pues, en otras palabras. Carlos, ora por mí, mira, que tengo esos problemas. Y ya le dije a Salvador, ya le dije a Carlos. Y, más difícil. Eva. Le digo a Eva. No, mejor llamo. Mejor me voy con los conocidos ahí atrás. O sea, estamos buscando oración por todos lados. Y si tú entendieras que Dios también te escucha a ti. Ahora, no estoy diciendo que sea malo que pidas oración. Lo que es malo es que tú pidas oración a todos porque piensas que Dios no te escucha. ¿Sí me explica? El primer fruto de la revelación de la paternidad es libre acceso. Tenemos libertad a entrar hasta la misma presencia de Dios y tu vida de oración se potencializa. La vida de oración se vuelve poderosa. ¿Por qué? Porque ahora está basada en la confianza. Dios me oye, Dios me escucha, Dios me acepta. La segunda, la sanidad interior. Es el segundo fruto que pasa cuando entiendes la paternidad de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor, me habla de sanidad interior? Porque desaparece toda inseguridad en tu vida. Desaparece el rechazo, desaparece el complejo de inferioridad. Que no, es que yo todavía apenas vengo empezando. Si tú supieras a veces que cuando vas empezando más Dios te responde a ti. Número 3, o bueno, para que me entiendan, number 3. Frutos de la revelación. El tercer fruto es sentido de pertenencia. Muy bien. Saber que tú y yo somos herederos de todas las promesas de Dios. Sí, ese es el saber que tú y yo somos herederos de todas las promesas que Dios tiene para nuestras vidas. Tú eres hijo. Mira, me encanta cómo le escribe Pablo. Y si somos hijos, somos coherederos juntamente con Cristo de todas las riquezas de Dios. ¿Le podemos dar un aplauso a Dios, por favor? Oh, Padre, este aplauso es para ti. Ahora, la siguiente parte, permítame entrar a algo más profundo, algo más difícil, más complicado, sobre todo para los padres que hoy vienen. Y ahí no solamente me refiero a los varones, me refiero a los hombres y a las mujeres también, porque tú y yo somos padre y las que son mamás también. Creo que alguna vez te conté que yo tenía un amigo allá en mi colonia, allá en la zona residencial de La Mira. Así le hablo yo pues a mí, donde yo vivía, donde yo me formé. Ok, yo tenía un amigo, él era mayor de 2 años más que yo, pero tenía un padre muy severo, muy violento. Que te he dicho que cuando su padre llegaba de trabajar, su hijo le tenía que recitar un versículo de la Biblia memorizado, aprendido. Y yo, la verdad que él sabía que después de las 6:30 estaba a punto de llegar su papá. Es por eso que te digo, ¿verdad? Muchos que ejecutaron mal su autoridad traumaron a sus hijos. Y este chico era muy traumado. Él se ponía, jugábamos un rato y sabes que ya me tengo que ir porque va a llegar mi papá y esto y de verdad eran cosas terribles. Yo estuve presente cuando él se equivocó, cuando le recitó el versículo de memoria. Y por cada error, era un cinturonazo, pero no un golpe,
que parece que era bateador ese hombre. Yo cuando empecé a ver eso, a mí me entró miedo. Yo era un niño en aquel tiempo. Y dije, no es posible. Yo me quejo de mi papá, eso soy papita, ¿verdad? Al lado de este hombre. Y te hablo de este hombre porque algún día yo le escuché decir, la Biblia dice que al niño se le tiene que castigar desde temprano. Y a veces antes de trabajar le daba sus chanclazos. Este versículo que dice en Proverbios, por favor, libro de Proverbios 13:24, dice, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece. Mira, es por eso que hace rato te hablaba, ¿verdad? De la disciplina de papá y mamá con los hijos. Madres, tenemos la misma autoridad. Papás, tenemos la misma autoridad con nuestro hijo. Pero sigue diciendo, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Y este hombre se agarró desde temprano, órale, te voy a dar. Y qué triste. Ahora, hablando acerca de eso, voy a hablar de mí, primeramente. Ay, como yo quisiera volver a ser papá de Ana desde que nació. Yo cometí muchos errores y uno de ellos fue la violencia. Yo espero que no se cambie de iglesia con eso que voy a confesar. Pero de verdad yo, en algunos momentos de mi vida, fui muy violento con ella, en castigos. Cierto. Me prestan la vara de corrección allá. Díganle, Ana, porfa. No le griten. Ok, escucha. La Biblia habla de la vara de corrección. ¿Cuántos han leído eso? Por si no sabes, aquí en esta iglesia, allí en la tiendita, en la librería que está allá afuera, venden la vara de corrección. A menos de que hace rato alguien la haya comprado. Ah, sí, aquí está. Ven para acá, hermana. No, no es cierto. Mire, Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a sus padres. Ambos polos son peligrosos. ¿De qué polos estoy hablando? No polo de Hipólito, no. El polo de ser muy violento y castigar severamente a tu hijo, ser muy radical en eso, es de verdad demasiado peligroso. Pero habrá padres aquí que digan, yo nunca le he pegado a mi hijo, a mi hija. La Biblia dice que hay que utilizar la vara. Diga conmigo, la vara. ¿Con quién me la estreno? ¿Con quién me la estreno? Les traigo ganas a varios, pero no. Escucha, la Biblia dice vara. Diga conmigo, vara, no mano, no puño. Te voy a decir una experiencia que tuve con mi mamá. Mi mamá me daba de chanclazos y de cinturonazos. Pero hubo un momento que yo le falté el respeto a mi mamá. Ya tenía como 7, 8 años. Y de repente agarra y me da una cachetada. Me dolió. Pero el problema mayor que yo sentí dentro de mi corazón es que me sangró. Y nunca sus golpes me habían sacado sangre. Ese fue el primero. Y yo sentí tanta rabia dentro de mí. Vuelvo a repetir, espero que no te cambies de iglesia después de escuchar mis confesiones. O que digas, ese pastor es muy pecador. Estoy hablando de mi infancia. Yo sentí tanto, me hervía la sangre, de esos momentos en que tú te prendes, se te suben los romeros. Bueno, pues en mi caso, el tuyo será diferente. Y ¿sabes algo? Guardé algo en mi corazón contra de ella, porque nunca me había hecho eso. Y es por eso que yo te dije, la Biblia habla de vara. ¿Por qué?
Porque cuando tú utilizas uno de tus miembros, sea la mano, sea el pie, sea lo que sea, para castigar a tus hijos, el hijo lo recibe como que eres tú y no como un objeto externo. Yo no soy un conocedor de este rollo, pero la gente que ha estudiado eso refiere en cuanto a eso. A menos de que yo sé que hay ¿cómo se llama eso? Un modo de una educación, la famosa Montessori, ¿verdad? Y la respeto. Pero nuestros padres no conocieron mucho de Montessori. Por eso utiliza un objeto, si vas a castigar a tu hijo, utiliza un objeto que no seas tú. ¿Sí me explico? Ahora, el grave problema que esta generación dejó de castigar a sus hijos. ¿Cuántos se identifican cuando les dije que me dieron cinturonazos, chanclazos y me dieron hasta una cachetada? ¿Alguien también experimentó eso? No me tienes que levantar la mano, pero estoy seguro que muchos experimentamos eso. Y lamentablemente, no sé qué nos pasó, nuestra generación dijimos, nunca más voy a hacer eso. Pero esta generación creció con la falta de disciplina. Y hoy en día, esta generación son muy groseros. Se los dejo ahí. Pero ok, vamos a entrar al justo término. Yo les voy a decir algo. Sigo en mi día de confesión. Yo me arrepiento de haber hecho muchas cosas y muchas veces, bueno, ya, yo espero que Ana ya me haya perdonado. Pero yo cometí muchos errores con ella. Y yo un día le dije, Ana, perdóname por esto y por esto y por esto. ¿Sabes quién, padre? Te recomiendo mucho que hagas eso. Es más, yo te invito a que hagas esto con tus hijos. Si tú eres de los que reconoces que te equivocaste con ellos, acércate. Y más, estoy hablando de los que tenemos hijos jóvenes ya, mayores de 20 años. Porque todavía, si tus hijos son menores de edad, todavía puedes corregir muchas cosas. Ahora, el Padre que tenemos, mira, qué glorioso amor del Padre que tenemos. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? A ver, pues, ¿cuántos son al catecismo? Ok, solamente no te persines ahorita, por favor. ¿Qué dice el Padre Nuestro? Padre nuestro que seas en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. En la tierra así como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y... Pausa. Fíjate que Jesús en la oración modelo que nos enseñó, Jesús dice, mira, primero pídele a papá que te dé el pan. Porque eso viene en ese orden. Primero le pides el pan y después le pides perdón por tus pecados. Ese es el modelo de oración. ¿Jesús se equivocó? No se equivocó. ¿Sabes por qué? Porque a veces nuestros errores nos alejan de Dios. Y Dios no quiere que te alejes de Dios, al contrario, que te acerques. Mira, esta identidad o este estilo de vida del que te estoy describiendo, porque a muchos de nosotros nos enseñaron, cuando ores, primero le tienes que pedir perdón por todos sus pecados a Dios, ¿o no? Ya después le pides. Pero Jesús no le enseñó así. Jesús dijo, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas. ¿Sabes por qué? Porque a Dios primero le interesas tú como hijo. Ya luego tus tus errores que cometiste, tus pecados. Dios dice, ok, de eso luego hablamos, hijo. Porque yo sé que si te muestro amor primero, vas a buscar obedecerme después. ¿Me está comprendiendo?
Ese es el modelo de oración, a menos de que alguien esté en contra de eso. Te voy a describir otro ejemplo que hizo Jesús. Sucede que un día los discípulos se van en la barca, Jesús se queda y empieza una tormenta, empiezan vientos y de repente ven a lo lejos un hombre caminar sobre las aguas. ¿Te acuerdas de ese episodio? Empezaron a tener miedo los discípulos, dijeron un fantasma, un chaneque, algo así. Y de repente hubo un atrevido que dijo: Señor, si eres tú, di que yo pueda ir donde tú estás. Y el Señor dijo: ven. Pedro salió de la barca y empezó a caminar sobre las aguas. Uy, nadie más lo hizo. Yo siempre he dicho, ¿verdad? No, si yo hubiera estado ahí y no hubiera sido Pedro, yo hubiera sido el segundo en brincar de la barca, porque yo no me hubiera perdido esa bendición, esa oportunidad que Jesús le dio a uno de sus discípulos. Ok, Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero de repente la tormenta acelera. Vamos por favor a Mateo, por favor me ayudas con Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Se empezó a hundir. ¿Por qué? Porque le entró miedo. Empezó a ver las circunstancias alrededor, lo que estaba ocurriendo. Le entró miedo por ver todo lo que estaba pasando. Pedro gritó: Señor, sálvame. ¿Qué hizo Jesús? Al momento, que sea bienvenido, adelante. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo estoy seguro que muchos hemos leído esto, pero ¿sabes a lo que más hemos puesto atención? A cuando le dijo Jesús: hombre de poca fe. Pero eso no fue lo primero que hizo. ¿Qué fue lo primero que hizo Jesús con Pedro cuando se equivocó? Permítanme hacer esto. Vero, ven, deja tu mochila ahí, tu bolsa. Ahí quédate. Jesús, cuando se estaba hundiendo Pedro, le extendió la mano. Extendió la mano y asió de él. Sí, adelante. Asió de él, dice la Biblia. O sea, lo agarró con más fuerza. Porque esos son los momentos donde Dios entra, donde más lo necesitamos, ¿o no? Cuando nos caemos, cuando nos equivocamos. Jesús asió de él y lo agarró más fuerte y lo levantó. Vente. Ya después lo corrigió. Pero primero, ven, quiero tu cercanía, hijo. No te preocupes, te equivocaste. No te preocupes, has fallado muchas veces, pero esta vez no estás sola. Estás con Papá Celestial. Dios está contigo y Dios nunca te va a soltar. Dios nunca te va a dejar, hija. Tenlo por seguro que Jesús te agarró de su mano y no te va a soltar. Y eso se los digo a todos